Muy buenos días, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Le damos la bienvenida una vez más a nuestro espacio de devocional. Somos Soldados de Jesucristo, Ministerio de Estudio de Apoyo Bíblico, y siguiendo con la secuencia de nuestros devocionales diarios, para el día de hoy nos corresponde Mateo capítulo 5 y nuestro tema, Un mundo mejor. La gran mayoría de personas tal vez nos quejamos de cómo está la sociedad, de que cómo está este mundo, de cómo tal vez se incrementan las guerras, la violencia, de cómo va tal vez de mal en peor. Cada vez nos damos cuenta que hay conflictos, que ya no se vive en unidad, en tranquilidad. Y tal vez muchos esperamos o que sean los gobernantes, tal vez presidentes, alcaldes, bueno, en fin, que sean ellos quien trabajen por esa paz, por esa tranquilidad de un pueblo. Pero no nos damos cuenta que todos hacemos parte de un cambio, que todos hacemos parte de un mejoramiento, que si queremos ver mejor nuestra ciudad, el lugar donde vivimos o este mundo, eh, nos corresponde a todos trabajar en ese mismo sentido, en ese mismo propósito, con ese mismo fin. Y sobre todo, más cuando decimos que somos cristianos, que somos hijos de Dios, es nosotros los que tenemos que marcar esa diferencia, que empezar a ser ese punto de referencia, a ser quien nosotros influenciamos a los demás a un cambio, a un mejoramiento. Pero lastimosamente, muchos cristianos simplemente nos hemos acomodado tal vez a ser transformados nosotros, a recibir bendiciones, a que Dios nos bendiga, que Dios mejore nuestras condiciones de vida, pero no nos preocupamos por los demás, no nos preocupamos tal vez por lo que está sucediendo en el mundo, por lo que está sucediendo con las demás personas. Simplemente tal vez nos hemos acomodado a que nosotros, como conocedores, ya recibimos esas bendiciones de Dios, que tal vez hemos sido restaurados, tal vez en algún momento, en nuestro hogar hubo problemas, tal vez en nuestro hogar hubo dificultades, y simplemente Dios llegó, restauró nuestra vida, posiblemente restauró nuestro matrimonio, nuestros hijos, nuestra vida, pero simplemente nos hemos quedado cruzados de brazos. Y como decíamos en el comienzo, vemos cómo la sociedad está de mal en peor, cómo cada vez hay más guerra, más violencia, cómo la paz se está acabando, pero simplemente nos quedamos quejándonos. ¿Qué es lo que decimos? Es que el presidente no hace nada, es que ese presidente tiene la culpa, muchos tal vez a favor, otros en contra, pero no nos damos cuenta que no solamente depende de ellos, que tal vez ellos trabajan en una parte, pero que a nosotros nos corresponde hacer lo otro, que a nosotros también nos corresponde hacer nuestra parte. ¿Qué es lo que vemos? Una sociedad tal vez que va de mal en peor, pero también debemos tener en cuenta que lo que pasa en la sociedad es el reflejo de lo que hay al interior de muchos hogares. Hay muchos hogares que viven en división, en contienda, que tal vez padres e hijos no se pueden ver, no se toleran, que no hay comunicación, que hay un hogar lleno de resentimiento, de amargura, que tal vez sucedieron cosas que los han marcado y Y precisamente eso es lo que se refleja en la sociedad, una sociedad llena de odio, de resentimiento, de división, de contiendas, pero todo porque nosotros, al interior de nuestros hogares, eso es lo que estamos viviendo, y precisamente por la falta de Dios en nuestra vida, porque tal vez Jesucristo no está en nuestros hogares, o muchos tal vez creen en Dios, porque todos creemos en Dios, pero a nuestra manera. Muchos creen en Dios a su manera, pero no tienen ese respeto hacia Dios, ese temor a Dios. Tal vez creen que hay un Dios, pero no lo respetan o no tienen ese temor que nosotros ya lo conocemos, como nosotros ya Dios nos lo ha enseñado, que a Dios hay que temerle, no tenerle miedo, sino respetarlo. Entonces vemos que tal vez esa falta de conocimiento hace que muchas personas se equivoquen y hace que tal vez esta sociedad vaya de mal en peor. Si Jesucristo gobernara en los hogares de cada uno, las cosas fueran diferentes. Cada vez pudiéramos ver un mundo mejor, una sociedad mejor, una sociedad con cambio.
Pero ¿qué sucede? Que muchos de nosotros, los cristianos, no estamos siendo esa referencia, que muchos de nosotros no estamos marcando diferencia, que nosotros no estamos influenciando a los demás a un cambio, a un mejoramiento. Entonces Dios lo que quiere en esta mañana es que nosotros aprendamos a marcar diferencia, que nosotros aprendamos a influenciar a los demás. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Primero, siendo sal. Veamos qué nos dice el versículo 13. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo podría volver a ser salada? Ya no sirve para nada, sino para ser tirada y pisoteada por la gente. ¿Qué nos dice Dios? Ustedes son la sal del mundo. ¿La sal qué hace? La sal da sabor, la sal transforma, mejora. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros preparamos nuestros alimentos o nuestra comida? A veces queda un poquito insípida o cuando queda un poquito insípida, ¿qué hacemos? Le añadimos un poquito de sal y su sabor cambia, su sabor mejora. Y eso es lo que Dios nos llama a nosotros, que nosotros podamos mejorar la vida de los demás, que ahora nosotros como conocedores, como hijos de Dios, como cristianos, podamos transformar esa vida, la vida de los demás, la vida de las demás personas. Allá afuera hay muchos que no conocen de Dios, que muchos tal vez llevan en su corazón tristeza, amargura, que tal vez muchos están esclavos de esa falta de perdón, que tal vez muchos se sienten solos, que sienten que no tienen a nadie con quien contar, que en medio de esos problemas, que en medio de esas dificultades, no tienen nadie que los apoye. Se sienten solos, pero sabemos que nosotros no estamos solos. Sabemos que hay un Dios maravilloso que nos cuida, que nos protege. Pero nosotros, como ya lo conocemos, como nosotros ya recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, sabemos que tenemos un Dios poderoso, pero hay muchos que no. Como decíamos, creen en Dios, pero a su manera. Tal vez tienen imágenes, creen en imágenes, pero en realidad no saben quién es ese Dios maravilloso. Entonces ahí es donde nosotros debemos ayudar a los demás a transformar su vida, a mejorar su vida, que con nuestras palabras nosotros podamos dar una voz de aliento, que cuando tengan problemas, que cuando tengan dificultades las personas, nosotros podamos ser esa sal que transforme, que alivie. Incluso la sal es conocida como algo que te ayuda a sanar, es sanadora, por así decirlo. En estos días alguien de la casa tuvo una cortadura en la mano y entonces le decían, échese un poquito de sal, que eso le va a ayudar a parar la sangre. Y entonces vemos que es algo, la sal es algo curativa. Y efectivamente, se echó la sal, y le detuvo la sangre. Entonces vemos que nosotros podemos ser esa cura para los demás, que nosotros, si somos esa sal, podemos curar la vida de los demás, podemos sanar, podemos transformar. Cuando nosotros hablamos con esas personas, cuando nosotros nos dirigimos a ellas. Pero si nosotros nos quedamos callados, si nosotros simplemente cerramos nuestra boca, no vamos a ayudar a los demás, no vamos a poder hacer que los demás sean transformados, que cambien, que mejoren su vida. Muchos simplemente tal vez asistimos a los cultos, tal vez vemos los devocionales, hacemos devocionales, pero para nosotros, pero para los demás. A veces nos cuesta hablar de Dios, nos cuesta compartir de su palabra, nos cuesta hablar. Hay muchas personas que necesitan una voz de aliento y a veces simplemente hemos callado, nos hemos quedado callados. O por el contrario, a veces nosotros hablamos, pero no llevamos paz. Hablamos, nos dirigimos a las personas, pero no precisamente para sanar su dolor, para tranquilizarlos. Porque muchos que decimos tal vez o que dicen, es que yo sí digo las cosas como son, es que yo cuando hablo si no tengo pelos en la lengua. Y efectivamente, tal vez no tienes pelos en la lengua, pero tienes cuchillas. Tenemos a veces unos puñales muy grandes que en vez de sanar, que en vez de poder ayudar a esa persona, lo que hacemos es matarla más.
Lo que hacemos es herirla con nuestras palabras, con la forma que nosotros hablamos, porque a veces no es tanto lo que decimos, sino la forma. Es la forma en la que nosotros nos expresamos, es la forma en la que nosotros hablamos, que esa persona se siente mal, que esa persona se siente herida. En vez de nosotros llevar sanidad, en vez de nosotros ayudarla a sanar a esa persona, por el contrario, lo que hacemos es dañarla más, herirla más. Entonces debemos ser esa sal, pero esa sal que transforme, que mejore, esa sal que lleve vida, esa sal que sane esas heridas, que ayude a sanar esas heridas que muchos tenemos por las diferentes situaciones que tenemos que vivir, por las diferentes circunstancias, por los problemas, por las dificultades que hay en nuestra vida. Entonces vemos que muchos están golpeados, que muchos necesitan una palabra de aliento. Entonces Dios lo que quiere es eso, que nosotros seamos esa sal que cada vez ayudemos a los demás, que podamos hablar, que podamos compartir, que hagamos que esas personas se acerquen a Cristo. Eso es lo que hacemos, lo que debemos hacer, y eso es lo que va a hacer que tal vez este mundo sea mejor, que cada vez mejore y que no simplemente nos quedemos quejando por lo que estamos viviendo, por lo que está pasando, por lo que tal vez no están haciendo otros. No nos quedemos cruzados de brazos simplemente a que otros hagan lo que nos corresponde hacer a todos y más si somos hijos de Dios. Segundo, siendo luz. Veamos qué nos dicen los versículos 14 al 16. Ustedes son la luz que alumbra al mundo. Una ciudad que está en un monte no se puede esconder, ni se enciende una lámpara para ponerla debajo de un cesto, sino sobre un candelero para que ilumine a todos en la casa. Asimismo, ustedes deben ser luz para los demás, de tal manera que todos puedan ver sus buenas obras y dar honra a su Padre que está en los cielos. ¿Qué nos dice? Que nosotros somos esa luz que guía. Pero la pregunta es, si somos esa luz, si en verdad estamos siendo esa lámpara para las demás personas, nosotros somos esa luz que puede hacer que los demás lleguen a los pies de Cristo, que lleguen a ese cambio, a esa transformación, que puedan mejorar su condición de vida, su estilo de vida, esa forma de vida que tienen, tal vez que no es la correcta, que tal vez muchos la teníamos. Antes de conocer de Dios, ninguno éramos santos, ninguno éramos perfectos y tampoco lo somos. El hecho de que ahora hayamos recibido a Jesucristo en nuestro corazón no quiere decir que ahora ya somos santos, que somos perfectos, que nunca nos equivocamos, pero por lo menos ya sabemos que cuando fallamos tenemos que corregir nuestros errores. Sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo, pero hay otras personas que viven en tinieblas. Asimismo, como en algún momento nosotros vivimos en tinieblas, como en algún momento nosotros tal vez no sabíamos que el camino que estábamos cruzando no era el correcto, asimismo todavía hay muchas personas que desconocen la verdad, que todavía no han llegado a los pies de Cristo, tal vez que andan ahí en ese lugar de sombras. Y ahora nosotros como conocedores es nuestro deber, es nuestra obligación ser esa luz, ser esa guía para los demás. ¿Qué es lo que nos dice en el versículo 15? Ni se enciende una lámpara para ponerla debajo de un cesto, sino sobre un candelero para que ilumine a toda la casa. No podemos prender una lámpara y ponerla en un lugar oculto. Si nosotros cuando se va la luz, ¿qué hacemos? Nosotros buscamos una vela, ¿para qué? Para que encienda, y no solamente para nosotros, sino para todos los de la casa. Nosotros la ubicamos para que dé luz a todo el lugar donde nosotros estamos. Y eso es lo que nosotros debemos hacer, ser esa luz para todas las personas, para todos aquellos que tal vez nos siguen, esa luz para incluso para nuestra familia. Pero cuántas veces nosotros nos congregamos, decimos que somos cristianos, que somos hijos de Dios, pero solamente nos alumbramos a nosotros. Nuestra familia la hemos dejado por fuera. Cuántas veces tal vez incluso ni siquiera oramos con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestra pareja. Solamente tal vez oramos nosotros, para nosotros mismos, para pedir por nuestras necesidades. Pero ¿qué pasa con los demás?
Tal vez nosotros invitamos a nuestra familia a orar cuando tenemos que hacer un devocional o cuando hacemos nuestro devocional diario. Invitamos, compartimos ese momento con nuestra familia o solamente somos nosotros. Y si ni siquiera somos capaces de compartir con nuestra familia, entonces, ¿qué pasa con los de afuera? O a veces, por lo contrario, hacemos solo con nuestra familia, oramos, hablamos de Dios, tocamos temas de Dios, pero los de allá afuera, los que están tan necesitados de Dios, los que, como decíamos al comienzo, se sienten solos, se sienten tristes, sienten que no tienen a nadie quien los apoye, que no tienen a nadie quien los ayude. Tal vez aquellos que están solos en un hospital, tal vez afuera esperando noticias de ese familiar, aquellos que tienen a sus familiares también en cárceles por diferentes situaciones, por diferentes errores que hayan cometido. Hay muchos que están desesperados por los problemas familiares, tal vez por los problemas económicos. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? ¿Estamos siendo esa sal? ¿Estamos ayudándolos, llevándoles vida, una palabra de aliento? ¿Estamos siendo esa luz para que puedan guiarse? Como esa luz nosotros somos esas guías para los demás. Estamos guiando a las demás personas por el camino correcto. Estamos indicándoles qué camino deben tomar. Pero somos esa luz que ilumina toda esa casa, que ilumina a todas las personas, o somos esa luz oculta. Esa luz que simplemente queda escondida. Nosotros somos ese ejemplo para los demás. Nosotros somos ese ejemplo para que las demás personas lleguen a los pies de Cristo. Miremos qué nos dice el versículo 16. Asimismo ustedes deben ser luz para los demás, de tal manera que todos puedan ver sus buenas obras y dar honra a su Padre que está en los cielos. Que todos puedan ver sus buenas obras. La pregunta sería, ¿están viendo los demás nuestras buenas obras? ¿Somos de verdad ese ejemplo para los demás? ¿Somos esas personas que influencian para bien? Cuando nos miran dicen, uy, qué chévere ser como esa persona, ser como él, ser como ella, o por lo contrario. Dicen, ay no, para ser como él, no, gracias. No, para ser como ella, no, más bien me quedo donde estoy. Porque a veces, como decía la prédica del domingo, nos disfrazamos de cristianos. Tristemente, nos disfrazamos a veces de cristianos. No somos ni la sal ni la luz del mundo. Simplemente somos personas que se dedican a criticar a los demás, a ver el pecado que hay en los demás, a ver los errores, las equivocaciones de los demás. Pero no corrijo a veces mis errores. A veces hablamos de Dios, de las maravillas que hace Dios, pero mis acciones dicen todo lo contrario. Entonces, a veces somos personas que predicamos muy hermoso, pero lastimosamente no aplicamos nada de lo que a veces decimos. Entonces vemos como Dios quiere que seamos esa luz que guíe a todas las personas, que ilumine la vida de todas las personas y que seamos ese ejemplo para que los demás lleguen a los pies de Cristo. Por eso digo, para nosotros es fácil hablar. Para nosotros es fácil decir, es que Dios es maravilloso, es que Dios es bueno, es que Dios es mi protector, es que Dios transforma. Pero también lo que nosotros decimos debe ir tomado de la mano con nuestros hechos, con lo que nosotros estamos haciendo, con lo que nosotros hacemos en nuestra vida. Algo que también nos enseñaba Dios en un culto. A veces nosotros pensamos que llegamos al culto o que el culto comienza a determinada hora. Podemos decir, bueno, el culto comienza a las 8 y se termina a las 10. Es que el culto comienza a las 10 y se termina a las 12. No, ese momento nos reunimos a hacerle esa fiesta a Dios. En ese momento vamos a adorarle, a alabarle, nos reunimos. Pero el verdadero culto comienza cuando nosotros salimos de ese lugar llamado templo, de ese lugar llamado iglesia. Ahí es donde comienza ese verdadero culto, cuando nosotros tenemos que tal vez estar con las demás personas, demostrar amor, sacar a flote
frutos del Espíritu Santo, el amor, la paciencia, la humildad. Ahí es donde ese verdadero culto comienza, cuando yo aprendo a perdonar, cuando yo aprendo a ser más tolerante, cuando yo dejo todas esas cosas que tal vez eh, dañan mi vida, cuando yo aprendo a vivir en unidad con los demás. Ahí es donde comienza ese verdadero culto, cuando yo saco de mi corazón todas aquellas cosas que me lastiman, que me hieren, que incluso que lastiman a las demás personas. Ahí es donde yo puedo transformar y ser ejemplo para las demás personas. Cuando ven en mí un cambio, cuando tal vez yo antes de conocer de Cristo era una persona amargada, una persona malgeniada, una persona egoísta, tal vez hasta una persona chismosa, pero después de que yo he recibido a Jesucristo en mi corazón, las cosas empezaron a cambiar. Empiezo a demostrar que soy una nueva persona, que poco a poco estoy cambiando, que tal vez aún no soy perfecto, que tal vez aún no soy perfecta, pero que poco a poco Dios ha ido transformando mi vida. Y así como Dios ha ido cambiando mi vida, como Dios ha cambiado tal vez la vida de mi familia, como ha restaurado la vida de mi familia, entonces puedo dar testimonio de que Dios puede restaurar la vida de muchos. Y ahí es donde donde todas las personas van a querer también ese cambio, van a querer que sus vidas sean diferentes, que sus vidas sean transformadas. Pero debo ser esa luz, debo ser parte de ese cambio. No debo ser esa luz escondida, sino por el contrario, esa luz que ilumine la vida de todas las demás. Debo ser esa guía, debo ser ese ejemplo. Esa es la mejor manera que nosotros podemos eh, cambiar este mundo, hacer que este mundo sea mejor, que esta sociedad pueda ser mejor, que esta sociedad cambie y no solamente ser las personas que critiquen, las personas que señalen que los gobernantes no hacen nada, que vea como la guerra, que tal vez llorando solamente porque vemos tanta maldad, porque en las noticias se ven tantas cosas malas que suceden. Pero ¿qué estoy haciendo? Debo también ser parte de ese cambio. Tal vez en mis manos no está el ir y transformar este mundo, pero sí con la ayuda de Dios, orando, hablando, haciendo que las personas se acerquen a Dios. Humanamente yo no voy a hacer nada, pero sí con la ayuda de Dios, como decíamos, orando, clamando por esas vidas, clamando por esas autoridades para que Dios les dé sabiduría, para que puedan hacer las cosas bien, para que si están buscando una forma de que haya paz en este mundo, entonces tengan la sabiduría, que puedan actuar de la mejor manera y no solamente tal vez dedicándonos a criticar, a señalar, a juzgar. Debo ser parte de ese cambio. Tercero, viviendo en unidad. Veamos qué nos dice el versículo 38 y 39. Ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. Pero ahora yo les digo, no te pongas en contra de una persona mala. Mejor, si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, deja que te pegue también en la otra. Debemos aprender a vivir en unidad, en armonía, pero eso es algo que a nosotros nos cuesta mucho. Cuando venimos de un hogar de resentimiento, donde nos han enseñado tal vez que no debemos dejarnos eh, golpear, pisotear por los demás, cuando nos dicen que nosotros debemos defendernos, defender tal vez, bueno, nuestras creencias, tal vez defender lo que es nuestro, muchas veces no sabemos actuar de la mejor manera posible. Nosotros no vivimos en unidad. Cuando alguien incluso nos hace mal, ¿qué es lo que hacemos? Tendemos a pagarle con la misma moneda. Ahí como decía, ojo por ojo y diente por diente. Ah, bueno, si esa persona me hizo algo, yo también se lo devuelvo. Ah, si esa persona me dio un golpe, yo le doy dos. Si esa persona me ofendió, yo la insulto más fuerte. Vemos que ya no se vive en unidad, que ya no, porque ya no hay tolerancia, porque ya no hay
ese deseo de arreglar las cosas de la mejor manera. Ahora simplemente cuando hay problemas, cuando hay dificultades, ¿qué es lo que sucede? A veces tomamos justicia por nuestra propia mano, cuando algo sucede en nuestra vida, cuando alguien actúa en contra nuestra. Por eso vemos que a veces cuántas vidas se pierden cuando hay riñas de pandillas. ¿Por qué? Porque ellos acostumbran a tomar justicia por su propia mano. Que si alguien agredió a alguien, a otro, ¿qué es lo que pasa? Se reúnen y van al lugar, buscan a la persona, la golpean, van a tirar piedras a la casa sin importar que caigan personas inocentes, niños. Vemos que cada vez se vive menos en unidad, vemos que como no hay esa tolerancia, esa forma de arreglar las cosas. Debemos aprender a calmarnos, a tratar de arreglar las cosas de la mejor manera posible. Que si una persona no actuó bien, que si una persona tal vez actuó por sus emociones, por sus impulsos, no debo yo actuar de la misma forma, no debo ponerme a su mismo nivel, sino por el contrario. Debo cambiar, debo marcar diferencia, pero a veces lastimosamente no lo hacemos. Y también, incluso, esa unidad no hay ni en la propia congregación. A veces, ¿qué es lo que sucede? Hay un malentendido, hay un problema, y lo primero que hacemos es dejar de hablar con esa persona, voltearle la cara, ignorarla, en vez de tal vez sentarnos y hablar con esa persona, aclarar las cosas. Pero lo que preferimos hacer es simplemente voltear la cara, dejar de hablar, como si con eso se resolvieran los problemas, como si con eso se resolvieran los conflictos. Lo que hacemos tal vez es huirle al problema, y los problemas no se acaban, no se solucionan dándoles la espalda, huyendo de ellos. Los problemas se resuelven es dándoles la cara, haciéndoles frente, pero haciéndoles frente de la mejor manera, siendo sabios en el momento de hablar, siendo sabios en el momento de reunirnos con esa persona. Entonces Dios nos dice, vivan en unidad, vivan tranquilos. Veamos también qué nos dice Primera de Tesalonicenses 5:15. Asegúrense de que nadie pague mal por mal. Mejor traten siempre de hacer el bien, tanto entre ustedes como a todos. ¿Qué nos dice Dios? No paguen mal por mal, más bien hagan el bien. Entre todos ustedes, háganse el bien. Y eso es lo que debemos hacer. No pagar mal por mal. Si una persona tal vez te hizo algo malo, sé que no es fácil superarlo, sé que tal vez no es fácil simplemente pasar la página y ya. Sé que como seres humanos nos duele, nos lastima, que tal vez, bueno, causa un poquito de dolor en nosotros. Pero Dios nos dice, no paguen mal por mal. Simplemente, bueno, si algo no nos gustó de una persona, si algo no nos gusta que tal vez están hablando, oremos. Oremos por esa persona, oremos por esa situación, entreguémoselo a Dios y como decíamos, si se puede y es necesario, hablemos. Tratemos de dialogar, tratemos de solucionar los problemas, de aclarar las cosas de la mejor manera posible. Pero a veces si nosotros como hermanos en Cristo, si nosotros como esa familia en Cristo no lo hacemos, ¿se imaginan la gente de afuera? Como decíamos, esas pandillas, esas personas que no conocen de Dios, esas personas que prefieren arreglar las cosas a los golpes, que prefieren arreglar las cosas a los insultos, o lo que es peor, acabando con la vida de las personas, acabando con la vida de aquel que tal vez se ofendió, que tal vez se equivocó. Entonces, somos parte de ese cambio. De nosotros depende ver un mundo mejor, ver una sociedad mejor, aprendiendo a ser tolerantes, aprendiendo a vivir en esa unidad, en esa armonía. Y algo también que nos dice Dios como cuarto, amando a nuestros enemigos. Veamos qué nos dicen los versículos 43, 44.
Ustedes también han oído que se dijo, ama a tus semejantes, pero odia a tus enemigos. Pero yo les digo, que amen a sus enemigos y pidan en sus oraciones por los que los persiguen. Tal vez eso es algo más complicado, tal vez eso es algo más complejo. ¿Quién puede amar a un enemigo? ¿Quién puede amar a alguien que te ha hecho daño? A alguien que siempre ha buscado lastimarte, que siempre desea que te vaya mal, que siempre ha hecho cosas para que te vaya mal. Nadie. Es muy difícil, pero para Dios no. Dios nos dice, amen a sus enemigos, oren por los que los persiguen. Él no dice, bueno, entonces vayan, acábelos, vayan, destrúyalos. No, Él nos dice, ama a tus enemigos. Porque incluso nos dice, ¿qué sentido tiene hacer el bien? ¿A qué te hace el bien? ¿Qué sentido tiene amar? A aquel que te ama. Yo no le veo sentido, nos dice Dios. Pero en cambio, si le veo mucho sentido, es que tú ames a tu enemigo. Es que tú ores por tu enemigo. ¿Y quién de nosotros ora por su enemigo? Y es más, a veces cuando oramos por nuestros enemigos, nosotros oramos y les decimos, Señor, acábalo, Señor, destrúyelo, Señor, que le caigan piedras, que lo mate. Pero Dios nos dice, no, oren por sus enemigos, pero oren para que sean transformados, para que sean unas nuevas personas. Nosotros no debemos decirle a Dios qué tiene que hacer con esas personas. Nosotros no somos nadie para decirle, Dios, acábalo, Dios, destrúyelo. Es Dios el que se encarga de esa persona. Es Dios quien hace justicia por nosotros. Es Dios quien hace las cosas. Si Dios quiere bendecir a esa persona, Él lo va a hacer. Pero si Dios quiere tomar justicia por nosotros, Él lo va a hacer. Nosotros simplemente lo que tenemos que hacer es orar por nuestros enemigos, bendecir a nuestros enemigos, declarar cosas buenas sobre ellos. Tal vez esas personas no nos quieren, tal vez esas personas han hecho muchas cosas por lastimarnos, por ofendernos, por dañarnos. Pero nosotros como hijos de Dios debemos aprender a amar, debemos aprender a perdonar, debemos aprender a vivir en esa unidad. En cierta ocasión les compartí algo. Eh, en cierta ocasión oía orar a una persona que estaba pasando por una situación y esa persona oraba por su enemigo, pero ella no oraba diciéndole, Señor, acábalo, Señor, destrúyelo. Ella decía, Señor, bendice a esa persona. Señor, eh, haz tu justicia por mí. Si entre tus planes está, Señor, bendecirla, levantarla, transformarla, bueno, hazlo, Señor. Ella está en tus manos. Yo solo te pido bendición para ella, pero si tú quieres hacer justicia por mí, hazlo, Señor. Yo solamente te entrego a esta persona y yo lo único que hago es bendecirla. Y yo decía, si a mí me hubiera pasado algo de eso, yo tal vez, yo la hubiera, soy sincera, tal vez le hubiera deseado muchas cosas malas, pero en cambio ella no. Ella simplemente deseaba cosas buenas para su enemigo, para aquella persona que estaba dañando su vida. Y ahí Dios me enseñó que uno tiene que aprender a amar a sus enemigos. Dios me enseñó que uno tiene que orar por sus enemigos, pero no para desearles el bien, sino simplemente para bendecirlos, porque el único que toma justicia es Él, el único que hace las cosas es Él. Esa oración nunca la voy a olvidar, esa experiencia que yo viví, que Dios me hizo vivir, nunca la voy a olvidar, y eso me enseñó a que debo amar a mis enemigos, a que debo orar por mis enemigos, a que yo no soy nadie para desearle el mal a la otra persona, que es Dios el que hace justicia y es el que es Dios que incluso bendice a esa persona. Pero como decíamos, nosotros queremos es que se haga justicia y nosotros cuando no vemos que se hace justicia, tomamos la justicia por nuestras propias manos y eso no es correcto. Dios nos manda a amar a nuestros enemigos, amar a nuestros semejantes, ayudar a nuestros enemigos, a orar por ellos para que su vida sea transformada, para que su vida sea mejor.
Entonces, debemos siempre buscar hacer el bien. No debemos cansarnos de hacer el bien, siempre. Así nosotros no recibamos ninguna recompensa, porque a veces nosotros queremos ayudar a los demás, queremos hacer el bien, pero ¿qué voy a obtener a cambio? Entonces Dios nos dice, no, hagan, hagan el bien, no se cansen de hacer el bien. Veamos que nos dice Gálatas 6:9. No debemos cansarnos de hacer el bien, si no nos rendimos, tendremos una buena cosecha en el momento apropiado. ¿Qué nos dice Dios? No se cansen de hacer el bien. Si ustedes no se rinden, tendrán recompensa en el momento apropiado. ¿Y la recompensa de quién viene? ¿De los seres humanos? ¿De la persona que ayudaste? ¿De la persona que le tendiste la mano? No. La recompensa viene de arriba, de Dios. La recompensa viene de ese Padre maravilloso. ¿Cuál es esa recompensa? Ver tal vez a una persona bien. Esa es la mayor recompensa que nosotros podemos tener. Ver a esa persona que estaba necesitada y que nosotros la pudimos ayudar, que nosotros pudimos hacer algo por ella. Esa es la mejor recompensa que nosotros podemos tener. Ver a una persona que está bien, que tiene paz, que tiene tranquilidad. La recompensa de todo lo que nosotros hacemos la vemos reflejada en las demás personas. Y eso es lo más grato que nosotros podemos tener. Si somos esa sal, si somos esa luz, si aprendemos a vivir en unidad, si aprendemos a amar a nuestros enemigos, esa es la mejor recompensa que nosotros podemos tener, es ver unas personas recibiendo a Jesucristo en nuestro corazón, tener la guía de Dios, tener el amor de Dios, como muchos puedan ser transformados, cambiados, como muchos puedan ser restaurados. Entonces vemos que esa es la mayor recompensa que nosotros podemos tener. Entonces, no nos cansemos de hablar de Dios, no nos cansemos de servir de Dios, seamos esos cristianos que marcan diferencia, que somos parte de un mejoramiento, que somos parte de un cambio, y no que solamente tal vez somos esa luz oculta, que solamente nos disfrazamos de cristianos. Por eso digo que somos nosotros los que podemos hacer parte de ese cambio, que somos nosotros los que podemos ayudar a que esta sociedad cambie, que esta sociedad sea diferente y que no solamente nos sentemos como todos los del montón a criticar, a juzgar a aquellos que tal vez están luchando por conseguir la paz, están luchando por mejorar este mundo. Como cristianos debemos aprender a unirnos, a cambiar esta sociedad, a hablar de Dios, a hacer que muchos conozcan del amor de Dios, que muchos lleguen a los pies de Cristo. Pero si a veces entre cristianos mismos hay esa división, si entre cristianos mismos hay ese celo, hoy en día vemos que hay muchas iglesias cristianas que se levantan, hay muchos que dicen que eh, son pastores. ¿Y qué es lo que sucede? Son son muy pocos los que realmente se unan al propósito de Dios, los que realmente quieran acercar a las personas a Cristo, hacer que esas vidas cambien, porque lamentablemente hay muchos que solamente buscan fama, poder, porque lastimosamente han visto las cosas de Dios como un negocio. El cristianismo lo han cambiado a un negocio. Entonces no, si yo digo, bueno, voy a levantar un lugar, voy a hacer una iglesia cristiana, que sea para acercar a esas personas a Jesucristo, para que sea, eh, para que en esas personas haya ese cambio, esa renovación, para que conozcan la verdad, para que de esa manera puedan impactar al mundo, puedan hacer que muchas personas lleguen a los pies de Cristo. Como decimos, hay tanta necesidad allá afuera, hay tanta necesidad, hay muchas personas que necesitan de Dios, pero lamentablemente los que ya conocemos de Dios nos quedamos callados. Los que ya conocemos de Dios
simplemente nos quedamos cruzados de brazos, peleándonos por doctrinas, peleándonos tal vez porque quién tiene más miembros, peleándonos o estando pendientes de aquellas personas que tal vez ya conocen de Dios, porque eso es lo que pasa. Lamentablemente hay muchos que por Y o X circunstancia a veces dejan de congregarse. Obviamente no todos hacen eso, pero algunos cuando tienen problemas, tal vez algún conflicto, bueno, alguna diferencia con sus pastores, ¿qué pasa? Se van de las congregaciones y levantan iglesias cristianas, se independizan. ¿Pero para qué? A veces simplemente para montar una competencia. Porque si yo voy a levantar una iglesia, qué hermoso que fuera, que toda la gente, esa gente que va a llenar ese lugar, sea gente que no conoce de Dios, gente que tal vez vive en esas tinieblas, en esa oscuridad, pero lamentablemente, tristemente, lo que hacen es llenarla con gente que ya conoce, porque empiezan a llamar a los hermanitos que ya han sido cambiados, que ya están siendo transformados, y que venga aquí a mi iglesia, que acá es más bonito, que acá es más chévere. Nos preocupamos por eso, por estar tal vez sacando gente de otras iglesias y la gente de allá afuera, la gente que no conoce, esa gente que está hambrienta, sedienta de Dios, porque necesita la presencia de Dios en sus vidas, que y ahí es donde el mundo va de mal en peor, ahí es donde esta sociedad va de mal en peor. Es aquellas personas que no conocen, aquellas personas que no saben de Dios, es donde tenemos que llegar para que este mundo sea mejor, para que cada vez este mundo vaya mejorando, para que cada vez esta sociedad cambie. Ahí es donde tenemos que llegar, donde esas personas que no conocen. Y eso es lo que nos dice Dios, especialmente que seamos esa sal, que seamos esa luz. ¿Para qué? Para que nosotros aprendamos a vivir en esa unidad, para que nosotros aprendamos a amar a nuestros enemigos, para que nosotros aprendamos a ser más tolerantes, para que nosotros no nos cansemos de hacer el bien, para que nosotros los cristianos aprendamos a marcar diferencia. Eso es lo que Dios quiere y eso es lo que Dios ha querido enseñarnos en esta mañana con este tema, con este devocional. Seamos esa sal del mundo, seamos esa luz para el mundo. Cambiemos, transformemos, llevemos sanidad, llevemos paz, para que así cada vez podamos ver este mundo mejor, para que seamos esa parte también de ese cambio, de esa transformación. Mis hermanos, este ha sido el devocional de esta mañana. Si Dios lo permite, estaremos nuevamente con ustedes el día de mañana, nuevamente con ustedes, aprendiendo más de la palabra de Dios, aprendiendo más de lo que Él nos quiere enseñar. Mis hermanos, que tengan un feliz y bendecido día.